Nunca pensé que mi vida terminaría bajo tierra, pero ahí encontré un hogar cuando el mundo de arriba nos dio la espalda. Dicen que éramos vagabundos, parásitos de las calles. Lo que nadie sabe es que en las entrañas de la ciudad construimos algo que pocos se atreverían a imaginar: ciudades ocultas, hechas de túneles, pasillos y habitaciones que nunca aparecieron en ningún mapa. Yo llegué a ese mundo por necesidad. Las noches en los callejones eran demasiado frías, los guardias nos perseguían, y las miradas de la gente eran cuchillos que no perdonaban. Una tarde, uno de los nuestros me hizo una seña detrás de una estación de tren abandonada. Bajamos por una rejilla oxidada y descubrí otro universo: corredores iluminados con velas, paredes forradas con periódicos para tapar las corrientes de aire, colchones viejos alineados como si fueran camas en un cuartel secreto. Con el tiempo, aprendí que no era el único lugar. En casi cada ciudad grande de este país había túneles olvidados por ingenieros, restos de obras inconclusas, alcantarillas viejas. Nosotros los reclamamos. Donde otros veían ruinas, nosotros levantamos comunidades. No teníamos nada, pero juntos lo convertíamos en algo. Había cocinas improvisadas con latas de metal y fogatas escondidas para que el humo no delatara nuestra presencia. Había plazas subterráneas donde nos reuníamos a contar historias o compartir lo poco que conseguíamos en las calles de arriba. Incluso había reglas: no robar entre nosotros, no delatar jamás los accesos, ayudar al enfermo antes de pensar en uno mismo. Recuerdo a una mujer llamada Ruth. Ella pintaba murales en las paredes húmedas con tizas que encontraba en las escuelas. Decía que si estábamos condenados a vivir bajo tierra, al menos tendríamos colores. Y había un viejo, al que llamábamos profesor, que había sido maestro antes de perderlo todo. Nos daba clases allí, en ese mundo sin sol, usando pedazos de carbón como lápiz y cajas de cartón como pizarras. Los de arriba nunca lo supieron. Pasaban sobre nuestras cabezas creyendo que éramos sombras sin destino, cuando en realidad estábamos construyendo ciudades invisibles justo debajo de sus pies. Y aunque eran pobres, aunque eran oscuras, esas ciudades tenían algo que arriba se había perdido: la sensación de que pertenecíamos a algún lugar. Algunos dirán que exagero, que invento. Pero yo caminé por pasillos que se extendían tanto que parecía que no tenían fin. Vi puertas escondidas detrás de alcantarillas falsas que llevaban a salas llenas de camas, como dormitorios de un ejército invisible. Vi niños crecer en esos túneles y reír como si la vida allá arriba nunca hubiera existido. La gente habla de los vagabundos como si fuéramos fantasmas que pasan hambre y frío. Lo que no saben es que debajo de sus ciudades, en las sombras, aprendimos a levantar un mundo secreto con nuestras propias manos. Y mientras ellos nos olvidaban, nosotros seguíamos vivos, esperando, resistiendo, construyendo. Yo estuve allí. Yo lo vi. Y aunque un día esas ciudades subterráneas se pierdan bajo nuevas construcciones, quienes vivimos en ellas nunca olvidaremos que, cuando no quedaba nada, supimos inventarnos un hogar en el vientre mismo de la tierra. La primera vez que bajé a los túneles pensé que sería solo un escondite temporal, un refugio del frío. Pero con los días entendí que estaba entrando en un mundo con sus propias reglas, un mundo que se mantenía vivo sin que nadie en la superficie pudiera imaginarlo. Allí abajo el tiempo se medía distinto. No había amaneceres ni atardeceres. Solo sabíamos que era de noche cuando escuchábamos los pasos de la gente apagarse en las calles de arriba, y que era de día cuando los trenes rugían con más fuerza. Aprendimos a vivir sin relojes, siguiendo un ritmo que era únicamente nuestro. Las comidas eran un milagro de ingenio. Algunos de los nuestros subían a la superficie para recoger lo que la ciudad despreciaba: pan duro de panaderías, verduras marchitas de mercados, latas olvidadas en basureros. Con eso, y con fogatas escondidas en rincones húmedos, cocinábamos caldos espesos que sabían a supervivencia. Una taza de café viejo, calentado en una lata oxidada, era un banquete. Pero no todo era miseria. Había noches en que alguien conseguía una guitarra rota o un violín sin cuerdas completas. Y entonces, entre el eco de los túneles, la música sonaba como si viniera de otro mundo. Cantábamos, reíamos, bailábamos alrededor de las llamas pequeñas. Allí, en la oscuridad, nacía una alegría que ni la ciudad de arriba podía darnos.
La seguridad era otra historia. Siempre había peligro de que la policía descubriera algún acceso. Si nos encontraban, nos echaban con golpes y amenazas, sellaban las entradas y nos obligaban a buscar nuevos escondites. Por eso había vigías. Se turnaban en las salidas, atentos a cualquier ruido extraño. Un silbido largo significaba todo en calma. 3 silbidos cortos, corred, nos encontraron. Pero no siempre era la policía el mayor problema. A veces eran otros vagabundos, gente que no respetaba las reglas, ladrones que bajaban buscando quitar lo poco que teníamos. En esos momentos aprendimos a defendernos. No teníamos armas, solo palos, piedras y la fuerza de estar unidos. No era común, pero cuando ocurría, se sentía como si estuviéramos protegiendo no solo nuestras pertenencias, sino nuestra pequeña ciudad, nuestro refugio invisible. Había también un tipo de comercio, un mercado improvisado. Algunos conseguían ropa de la superficie y la intercambiaban por tabaco o por velas. Otros fabricaban artesanías con restos de madera y metal, adornos que colgaban en las paredes húmedas. Era nuestra manera de darle valor a lo que, para los demás, era basura. Y había celebraciones. Sí, incluso ahí abajo celebrábamos. Cuando alguien cumplía años, compartíamos la poca comida que teníamos. Encendíamos más velas, pintábamos símbolos en las paredes, cantábamos canciones que hablaban de esperanza. Esos días sentíamos que, aunque el mundo nos había olvidado, nosotros no nos habíamos olvidado de ser humanos. Lo más extraño era escuchar, desde lo profundo, los sonidos de la ciudad sobre nosotros, el bullicio de los coches, las voces lejanas de las multitudes, la música de algún bar. Todo parecía un universo ajeno, como si viviéramos debajo de otro planeta. Nosotros éramos los invisibles, los que miraban desde abajo y aprendían a construir un mundo propio sin que nadie lo notara. Nunca olvidaré cuando un niño nació en los túneles. Lo llamamos el hijo de la oscuridad. Su madre, una mujer que había perdido todo en la Gran Depresión, lo trajo al mundo rodeada de manos que ayudaban con lo poco que podían. Ese niño fue la prueba de que, incluso en las sombras, la vida insistía en florecer. Y así, día tras día, fuimos levantando algo que ya no era un refugio, sino una verdadera ciudad subterránea. Tenía calles, plazas, hogares, reglas y hasta leyendas propias. Afuera nos llamaban vagabundos. Abajo éramos ciudadanos de un reino secreto, escondido bajo sus pies. Yo estuve allí. Y aunque el mundo nunca lo escriba en sus libros de historia, nosotros construimos ciudades invisibles que respiraron, amaron y resistieron bajo la piel de Estados Unidos. Con el tiempo descubrí que nuestro refugio no era único. La primera pista me la dio un hombre al que todos llamaban el Lobo. Había llegado de otra ciudad, flaco como un esqueleto y con una cicatriz que le cruzaba la cara. Traía historias que parecían imposibles. Hablaba de túneles similares en Chicago, de alcantarillas ocupadas en Los Ángeles, de viejos pasadizos ferroviarios en Filadelfia donde vivían decenas como nosotros. Al principio pensé que exageraba. Pero meses después conocí a un grupo que venía de otra ciudad y que había tardado semanas en llegar, bajando y subiendo a la superficie, siguiendo entradas ocultas que unían túneles abandonados a lo largo del país. Entonces entendí la verdad, lo nuestro no era un escondite aislado. Era parte de una red más grande, un mapa secreto bajo los pies de América. Había pasillos olvidados que conectaban estaciones de tren viejas con bodegas selladas. Había túneles de agua que, con paciencia y valor, podían recorrerse hasta llegar a otras zonas de la ciudad. Y había, incluso, conductos ferroviarios clausurados que servían de pasillos entre barrios enteros. Cuando alguien descubría una conexión nueva, lo celebrábamos como si se tratara del hallazgo de oro. Porque cada túnel abierto significaba más caminos, más oportunidades, más libertad. Recuerdo un viaje que hice con 2 compañeros. Nos aventuramos a explorar un túnel que corría paralelo al río. Caminamos durante horas en la penumbra, con el eco de nuestras pisadas resonando como tambores. El aire era pesado, húmedo, pero había marcas en las paredes, flechas hechas con tiza, símbolos dibujados con carbón. Eran señales de otros como nosotros. Y al final, tras una puerta metálica medio caída, encontramos otro campamento, más camas, más fogatas,
más rostros que nos miraban con desconfianza al principio y luego con sonrisas cuando compartimos comida. Fue en ese momento cuando comprendí que no éramos pocos, ni invisibles. Éramos muchos, dispersos, conectados por pasadizos secretos que los de arriba jamás imaginaron. Y aunque no teníamos nación, ni banderas, ni leyes oficiales, lo que estábamos construyendo era más real que todo eso, una red subterránea, una hermandad oculta. Algunos la empezaron a llamar la Nación de Abajo. Sonaba grandioso, casi mítico, pero así nos sentíamos. Teníamos nuestras reglas y nuestras rutas. Algunos hasta hablaban de un lenguaje secreto, señales hechas con piedras, grafitis escondidos en las paredes húmedas, susurros transmitidos de boca en boca. Y, poco a poco, la idea de ciudad subterránea se transformó en algo más grande, un país invisible dentro de otro país. Claro, no todo era seguro. Cuanto más crecíamos, más peligro corríamos. Había rumores de que los policías sabían de algunos túneles y esperaban emboscarnos. También había historias de vagabundos violentos que no seguían las reglas y que querían adueñarse de los pasillos. Por eso nuestras comunidades se volvieron más estrictas. Si querías entrar, debías demostrar que eras digno de confianza. Porque si alguien hablaba de más, todo el refugio podía desaparecer en cuestión de horas. Con los años aprendí a orientarme en esa red como si fuera mi propio barrio. Podía caminar de un extremo de la ciudad a otro sin que nadie en la superficie se diera cuenta. Sabía qué símbolos buscaban comida, cuáles marcaban peligro, cuáles indicaban un campamento cercano. Era como vivir en un espejo de la ciudad real, pero bajo tierra. Y lo más increíble es que no era solo supervivencia. Era también creatividad. En algunos túneles había murales enteros pintados con carbón y sangre seca, contando la historia de nuestra gente. En otros, había altares improvisados con velas, fotos arrugadas y objetos perdidos, como si fueran templos secretos. Y había rincones donde los niños jugaban con lo poco que tenían, convirtiendo el barro y la oscuridad en mundos de fantasía. La superficie nunca lo supo. Para ellos, seguíamos siendo vagabundos, sombras en los callejones. Pero nosotros lo sabíamos, bajo sus pies, habíamos construido algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Yo fui parte de esa nación invisible, de esa red secreta que unía ciudades enteras a través de túneles olvidados. Y aunque quizás algún día todo quede enterrado bajo nuevas construcciones, en mi memoria sigue vivo, el mapa oculto, las hogueras en la penumbra, las voces que resonaban como ecos de un pueblo que nunca existió oficialmente, pero que resistió en las entrañas de Estados Unidos. Con el tiempo, cuanto más nos internábamos en los túneles, más historias comenzaban a circular. No eran simples cuentos para asustar a los nuevos, eran susurros compartidos en las noches más frías, alrededor de una fogata improvisada, cuando el eco hacía que cada palabra sonara más real de lo que quizás era. Había túneles de los que todos sabíamos, pero también había pasajes prohibidos, corredores donde nadie se atrevía a entrar. Recuerdo uno en particular, al que llamábamos el Silencioso. Se decía que estaba más allá de las viejas alcantarillas, detrás de una compuerta oxidada. Algunos juraban haber oído voces allí, voces que no eran de este mundo. Decían que eran los lamentos de quienes se habían perdido en la oscuridad y nunca regresaron. Una vez, un joven llamado Carter quiso probar su valentía. Entró con una linterna y una cuerda. Lo esperamos toda la noche. Solo volvimos a ver la cuerda, cortada. Nunca más se supo de él. Desde entonces, ese túnel quedó marcado con una cruz de carbón en la pared. Nadie volvió a cruzarlo. También se hablaba de tesoros ocultos. Viejas cajas fuertes que habían sido enterradas junto con los escombros cuando construyeron la ciudad moderna. Algunos decían que, si cavabas lo suficiente en los pasillos más antiguos, podías encontrar monedas de oro, billetes olvidados o armas escondidas de épocas pasadas. Nunca supe de alguien que encontrara de verdad esas riquezas, pero las leyendas eran tan fuertes que más de uno arriesgó su vida buscando. Había rumores de criaturas, también. Ratas tan grandes como perros, que viajaban en jaurías y podían destrozar a un hombre en minutos. Una vez vimos los restos de un animal, desgarrado de una forma imposible. El profesor nos decía que la oscuridad engendra cosas que los ojos de arriba jamás podrían comprender.
Algunos creían que había gente que había vivido tanto tiempo bajo tierra que ya no podía regresar a la superficie, que se habían transformado en algo distinto, algo que ya no era humano del todo. Lo más inquietante eran las desapariciones. No de personas que se marchaban a otra ciudad, sino de vagabundos que simplemente se desvanecían. Una noche estaban junto a ti, compartiendo pan duro y vino barato. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía, su manta doblada, como si nunca hubieran existido. Se decía que la ciudad misma, como un monstruo vivo, se tragaba a los suyos. Pero también había historias de esperanza. Algunos contaban que, en lo más profundo, había un túnel que llevaba a una ciudad completamente iluminada, hecha solo por vagabundos. Un lugar donde nadie pasaba hambre ni frío, donde las paredes estaban pintadas con colores brillantes y donde se vivía en paz, sin miedo a la policía ni al desprecio del mundo de arriba. Nunca la vi, pero muchos aseguraban haber caminado hacia ella y haber sentido un aire distinto, como si realmente existiera en algún rincón oculto. Así crecimos, entre la realidad dura del día a día y las leyendas que alimentaban nuestro espíritu. El secreto no podía durar para siempre. Durante años vivimos en las sombras, creyendo que los de arriba nunca nos mirarían. Pero un día, comenzaron a llegar rumores. Los constructores que trabajaban en nuevas tuberías habían encontrado rastros de nosotros, mantas escondidas, restos de hogueras, hasta murales pintados en las paredes húmedas. Al principio, solo sellaban las entradas y seguían adelante. Pero pronto, las autoridades decidieron que ya éramos demasiados. Yo lo vi con mis propios ojos. Una noche, mientras dormíamos en uno de los pasillos principales, sentimos un estruendo. Alguien había hecho volar la entrada con dinamita. El humo nos asfixiaba, y los guardias bajaron con linternas, gritando como si fuéramos animales salvajes. «Fuera de aquí, ratas humanas», nos decían. Nos golpearon con bastones, nos sacaron a la superficie y nos dejaron tirados bajo la lluvia como si fuéramos basura. Pero lo que no entendieron es que no todos vivíamos en el mismo lugar. Éramos como raíces bajo la tierra, cortaban una, pero 1000 más seguían creciendo. Por cada entrada sellada, siempre había alguien que encontraba una nueva. Por cada túnel derrumbado, se abría un pasaje improvisado. Nosotros no teníamos edificios ni calles oficiales, pero nuestra ciudad estaba viva, hecha de memoria y resistencia. La persecución se intensificó. Los periódicos comenzaron a hablar de plagas subterráneas, y algunos nos pintaban como delincuentes. Se olvidaban de que éramos hombres, mujeres, niños que simplemente buscaban sobrevivir. Muchos tuvieron que esconderse aún más hondo, en pasajes donde el aire era tan denso que parecía veneno. Recuerdo un invierno particularmente duro. El frío era insoportable incluso bajo tierra. Los guardias habían tapiado casi todas las entradas conocidas, y solo quedaban respiraderos pequeños para entrar y salir. Muchos murieron en esos meses, de hambre, de frío o aplastados por derrumbes. Y sin embargo, nos manteníamos allí. No porque fuera fácil, sino porque arriba nadie nos quería. Hubo noches de resistencia. Nos organizábamos como un ejército invisible. Colocábamos trampas improvisadas en las entradas, clavos oxidados, vidrios rotos, escombros que se derrumbaban sobre los intrusos. Algunos hasta se disfrazaban de trabajadores para confundir a los que bajaban a buscarnos. No luchábamos por gloria, luchábamos por seguir existiendo. Lo más triste era ver cómo nuestros propios símbolos eran borrados. Murales pintados con esperanza fueron cubiertos con cemento. Nuestras hogueras apagadas con agua sucia. Nuestras historias, condenadas al olvido. Y sin embargo, en cada rincón sellado, dejábamos marcas secretas, un dibujo pequeño, una cruz hecha con carbón, un nombre escrito en las sombras. Era nuestra manera de decir, aquí estuvimos. Aquí vivimos. Aquí resistimos. Con el tiempo, algunos se rindieron y salieron a la superficie, aceptando la dureza de las calles antes que la persecución subterránea. Otros nunca volvieron a ser vistos. Y unos pocos, como yo, nos aferramos a los túneles más ocultos, aquellos de los que nadie tenía registros. A veces me pregunto si todo eso que vivimos desaparecerá por completo. Si dentro de unos años, nadie creerá que bajo las ciudades más grandes de Estados Unidos existieron pueblos enteros de sombras,
comunidades invisibles que construyeron su propio mundo. Quizá nos borren de los libros, quizá nos llamen mitos o exageraciones. Pero yo sé la verdad. Yo estuve allí. Yo vi cómo las ciudades subterráneas nacieron, cómo crecieron, cómo resistieron y cómo fueron perseguidas. Y mientras me quede voz, seguiré contando esta historia. Porque aunque quieran enterrarnos bajo toneladas de cemento, nuestra memoria sigue viva, latiendo en cada túnel olvidado, esperando a que alguien, algún día, vuelva a descubrirla. Cuando las persecuciones nos dejaron sin aire, cuando sellaron las entradas más conocidas y comenzaron a cazarnos como a bestias, muchos creyeron que nuestra historia había terminado. Pero no fue así. Porque los que habíamos aprendido a vivir en las entrañas de la tierra sabíamos un secreto: la ciudad nunca está completamente sellada. Siempre hay un resquicio, una grieta, una puerta olvidada que nadie más ve. Fue entonces cuando nació la idea de las ciudades fantasma. No eran como los grandes campamentos que alguna vez tuvimos, llenos de hogueras y de risas. Eran refugios más pequeños, escondidos en lugares tan recónditos que ni los propios obreros que construyeron la ciudad los recordaban. Yo participé en uno de esos escondites. Empezamos con un pasadizo abandonado detrás de una vieja fábrica textil. El acceso estaba oculto tras una rejilla cubierta de hollín, imposible de distinguir si no sabías lo que buscabas. Al otro lado, un corredor estrecho nos llevaba a una sala inmensa, olvidada desde hacía décadas, con techos bajos y paredes llenas de humedad. Allí, poco a poco, lo convertimos en nuestro hogar. No hacíamos fogatas grandes, porque el humo podía delatarnos. En vez de eso, colgábamos lámparas de aceite escondidas en rincones, y el brillo era suficiente para vernos las caras. Cubríamos las paredes con telas viejas para amortiguar los ecos, y aprendimos a caminar despacio, en silencio, como si fuéramos parte de la oscuridad. Cada ciudad fantasma tenía sus propias reglas. Nadie podía revelar la entrada, ni siquiera bajo amenaza. Si alguien desaparecía, simplemente asumíamos que había roto la regla y ya no era de los nuestros. Sonaba duro, pero era la única forma de sobrevivir. Con el tiempo descubrimos que había más como la nuestra. Vagabundos de otras regiones nos contaban, en susurros, sobre refugios ocultos en túneles ferroviarios que nunca llegaron a usarse, sobre catacumbas olvidadas bajo iglesias antiguas, sobre alcantarillas tan profundas que los propios ingenieros las habían descartado. Era como si debajo del país hubiera un mapa secreto, un mundo paralelo que nadie arriba conocía. En esas ciudades fantasma no éramos muchos, pero éramos familia. Compartíamos lo poco que teníamos, organizábamos turnos de vigía y, en las noches más largas, contábamos historias de lo que habíamos perdido y de lo que aún soñábamos. Había silencio, sí, pero también una extraña paz. Sabíamos que, al menos allí abajo, éramos invisibles. Algunos decían que estas últimas ciudades eran más que refugios. Que eran semillas, esperando el momento de volver a crecer. Que un día, cuando la superficie se cansara de olvidarnos, las ciudades subterráneas volverían a salir a la luz, con toda su fuerza. Yo no sé si eso sea cierto. Lo que sí sé es que muchas de esas ciudades fantasma quedaron intactas, enterradas bajo capas de cemento, pero aún respirando en las profundidades. Y si alguien, algún día, decide buscar lo suficiente, quizá encuentre restos de mantas, de murales pintados con carbón, de objetos que guardamos como tesoros. Quizá aún escuchen nuestros ecos. Porque aunque intentaron borrarnos, nunca lo lograron del todo. Seguimos ahí, en las entrañas de Estados Unidos, en pasadizos donde la luz no entra y el tiempo parece detenido. Ciudades secretas, ciudades invisibles, ciudades que solo los olvidados supimos construir. Y yo, que caminé por esos túneles, te lo digo sin miedo, todavía hay puertas escondidas bajo las calles que pisas. Y si alguna vez tienes el valor de abrirlas, tal vez escuches nuestras voces, susurrando desde la oscuridad. Dicen que con el tiempo todo se olvida. Que los túneles fueron sellados, que las autoridades destruyeron lo que quedaba y que nuestra nación subterránea dejó de existir. Pero yo sé que eso no es cierto. Porque la tierra nunca olvida a quienes la habitaron. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los ecos. El crujir de pasos en la oscuridad, el susurro de una canción apagada,
la risa de un niño que corría descalzo por los pasillos. Eran sonidos de vida, sonidos de resistencia. Y la tierra los guarda, aunque pasen décadas. Hubo quienes juraron que, con la persecución, abandonamos los túneles para siempre. Pero yo sé que algunos nunca salieron. Se quedaron ocultos, tan abajo que ni las máquinas lograron alcanzarlos. Y ahí, en las entrañas, construyeron las últimas ciudades. Pequeñas, silenciosas, invisibles incluso para nosotros mismos. Las llamamos ciudades fantasma, pero no porque estuvieran muertas, sino porque eran invisibles para el mundo de arriba. Entrabas por un respiradero olvidado y salías a un corredor que nadie más conocía. Bajabas unas escaleras de metal carcomido y aparecías en un salón enorme, con hogueras encendidas y camas alineadas como si fueran un ejército dormido. ¿Quién sabe cuántas de esas ciudades siguen existiendo hoy? Quizá, bajo una calle transitada, alguien duerme en el mismo rincón en que yo dormí hace 50 años. Quizá, bajo un rascacielos moderno, hay un mural pintado por Ruth, la mujer que llenaba las paredes de colores. Quizá, en lo más profundo, aún viven los descendientes de aquellos que nunca regresaron a la superficie. Y si crees que exagero, escucha esto: todavía hoy, trabajadores de alcantarillas y obreros de construcción cuentan historias de pasajes que no figuran en los planos, de corredores interminables donde sienten que alguien los observa. Algunos incluso dicen haber encontrado marcas en las paredes, flechas, cruces, símbolos hechos con carbón. Son las huellas que dejamos, mensajes de un pueblo olvidado. Lo cierto es que los de arriba siempre nos llamaron vagabundos, despojos, escoria. Pero lo que construimos bajo sus pies fue más que un refugio. Fue un país secreto, una nación de sombras que sobrevivió cuando todo lo demás nos fue arrebatado. Yo ya soy viejo. Mis huesos no soportan el frío de los túneles y mis ojos apenas ven. Pero cuando paso por ciertas calles, siento vibrar el suelo bajo mis pies, como si allá abajo todavía respirara nuestra ciudad. Como si siguiera esperando. Y tengo una certeza: esas ciudades no están muertas. Están dormidas. Esperando el momento en que alguien vuelva a encontrarlas. Quizá mañana, quizá dentro de 100 años, algún curioso levante una tapa de alcantarilla olvidada y descubra un pasaje que lleva a un mundo entero bajo la tierra. Y cuando lo haga, escuchará lo que yo escuché, verá lo que yo vi: un pueblo de sombras que nunca se rindió, que resistió en silencio, que convirtió la oscuridad en hogar. Así que la próxima vez que camines por una avenida o te sientes en una plaza, piensa en esto: justo debajo de ti puede haber un pasillo secreto, una sala cubierta de polvo, un mural pintado por manos que el mundo olvidó. Porque las ciudades subterráneas que construimos no murieron con nosotros. Yo estuve allí. Yo las caminé. Y sé que, aunque intenten borrarlas, esas ciudades seguirán vivas, en las profundidades de Estados Unidos, latiendo como un corazón oculto, esperando ser recordadas. He guardado este secreto por años, demasiado tiempo quizá. Muchos de los que vivieron conmigo allá abajo ya murieron, otros se perdieron en los pasajes, otros regresaron a la superficie y jamás volvieron a hablar del tema. Pero yo todavía lo recuerdo, como si lo hubiera visto ayer. Había un acceso que nunca fue descubierto por la policía ni por los constructores. Estaba escondido en un callejón que nadie visitaba, detrás de una pared de ladrillos que parecía sólida. En realidad, uno de esos ladrillos estaba suelto. Si lo empujabas con la mano derecha, la pared se abría apenas lo suficiente para deslizarse. Al otro lado había una escalera metálica que descendía recta hacia la oscuridad. Bajabas 20, 30 peldaños, y de pronto se abría una sala amplia, con el techo arqueado y paredes cubiertas de hollín. Allí viví 2 inviernos completos, junto a más de 20 hombres y mujeres. Ese lugar nunca fue tocado. Cuando nos dispersamos por las redadas, lo sellamos desde dentro, dejando solo un resquicio para el aire. Y sé que aún está allí, esperando bajo las calles. Algunas noches, cuando el silencio de la ciudad me oprime, camino hasta ese callejón. La pared sigue igual, el ladrillo sigue en su sitio. Nunca me atreví a volver a abrirlo. No porque no quiera, sino porque sé que, si lo hiciera, me encontraría con los fantasmas de mi pasado. Pero escucha bien lo que te digo: si alguna vez tienes el valor, si alguna vez decides buscar, aún puedes encontrar esa entrada.
No te diré en qué ciudad está, no lo haré. Pero sé que existe. Y bajo esa escalera, en la penumbra, todavía esperan las huellas de una nación olvidada, colchones deshechos, viejas latas oxidadas, marcas de carbón en la pared, como un mapa que lleva a pasajes más profundos. Tal vez pienses que son delirios de un viejo vagabundo. Tal vez creas que todo esto no son más que historias inventadas para asustar o para dar esperanza. Está bien. Pero recuerda lo que te digo ahora, debajo de estas calles hubo ciudades que respiraban. Y lo que se construye en la oscuridad nunca muere del todo. La próxima vez que camines de noche y escuches un eco bajo tus pies, no pienses que es solo una tubería o el rugido de un tren lejano. Puede que sea otra cosa. Puede que sea el susurro de aquellos que todavía habitan en los túneles, invisibles, esperando. Yo lo sé, porque yo fui uno de ellos. Y hasta el último día de mi vida, llevaré conmigo la certeza de que las ciudades subterráneas que construimos siguen vivas, escondidas en algún rincón bajo la tierra, guardando nuestros secretos.